llama sarcopenia. Y pues vamos a aplicar los conceptos que hemos manejado de proteínas, hoy con el nuevo producto, la proteína líquida de 26 gramos, y cómo el DBT también entra en este manejo integral de paciente sarcopénico. Ahora, para hablar de sarcopenia, quiero que manejemos la definición, y la sarcopenia es un trastorno geriátrico multifactorial. Y me quiero quedar con esa palabra. Diferentes factores van a ocasionar que se presente la sarcopenia. Y se caracteriza no solo por la reducción de la masa muscular, que es lo obvio, pero también es acompañada con una disminución de la funcionabilidad. Este paciente funciona de manera deficiente, lo cual pierdo músculo y pierdo la funcionabilidad de este paciente, y lo cual nos va a llevar a discapacidad, pérdida de la autonomía y mayores tasas de mortalidad en la población geriátrica. Entonces vean lo importante de identificar precozmente la sarcopenia. No solo es decir, el muslo de mi papá es igual que la pantorrilla, ya parecen un lápiz de delgadito. Eso es obvio, pero lo que me lleva a esta pérdida de masa muscular es lo que nos va a permitir más diacama y más complicaciones. Ahora, el término fue desarrollándose a través del tiempo, y el primero que lo describe fue en 1931, casi 80 años atrás. Fue Donald Critchley, y lo describe por primera vez con una relación inversa entre la masa muscular y la edad. Fue la primera persona que fue identificando el problema. Ya para los 70, Nathan Schock, que fue ya un médico del Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos, describe la fisiopatología del envejecimiento. Estamos hablando de hace 50 años, pero el que define el nombre real es Irwin Rosenberg en 1989. Propuso el término de sarcopenia, y de la raíz griega sars, que significa carne, y penia, pérdida, es decir, que hay una pérdida de la masa muscular, y lo describió en 1989, que podríamos decir que es a partir de esa fecha se conoce el término sarcopenia. Ahora, ¿por qué es indispensable el manejar el concepto de identificación precoz? La sarcopenia se caracteriza por la disminución de 3 aspectos asociados a la masa muscular: pérdida del volumen, pérdida de la fuerza y pérdida de la funcionalidad. Son los 3, no solo es menos masa muscular, sino que pierdo fuerza y funciono de manera deficiente, lo que hace fundamental la medición y cuantificación de los mismos. Ahora, esta es una placa de un muslo de un individuo, la cual tiene los mismos diámetros, pero una persona joven tiene una gran masa muscular fuerte y sana, y a un adulto mayor, aunque tenga el mismo diámetro, tengo grasa que se filtra, entonces tengo menos fibra muscular. Ahora vean cómo los años pesan para la fibra muscular. Tengo un individuo de 25 años, pero 15 años después hemos perdido fibra muscular. Pero se sabe que entre los 40 y 70 años voy a perder 8% por cada década de fibra muscular perdida. Y de entre los 70 a los 80 años puedo perder hasta 15%. Pero se sabe que si yo llego a perder grandes cantidades de fibra muscular, el riesgo de muerte es mayor. Entonces, tenemos que identificar la sarcopenia y tratarla prematuramente, lo más rápidamente posible. Ahora, este fue un pequeño
estudio que hice con un grupo de mujeres médicas en El Salvador. Solo fueron 26 pacientes, todas ellas mayores de 55 años. Y aunque fue el grupo de mujeres médicos, invitaron a algunos médicos mayores. ¿Y qué descubrimos? Que ante la fuerza, el grupo de mujeres, el 26% de ellas tenían por abajo de la fuerza recomendada para su edad, y su funcionabilidad, el 35% de ellas estaba en el riesgo de sarcopenia, y los hombres pues eran 3. Este fue el plan piloto, después hicimos otros 60 personas, y en el transcurso de la conferencia les iré presentando cómo fuimos haciendo esto. A estas alturas yo tengo 80 personas dentro del estudio. Realmente es una gran cantidad de personas que intervienen para hacer un estudio. Las pruebas funcionales se hacen en pareja y son 8 estudiantes de terapia física que me ayudaron, más su coordinadora son 9, mi enfermera 10, 11, teníamos 12 personas para evitar que se nos fuera a caer algún adulto mayor. Pero es bien interesante y vamos a ir viendo cómo se identifica y se diagnostica la sarcopenia. Ahora, ¿qué causa la sarcopenia? Como dije al principio, es multifactorial, siendo la edad, el género y el nivel de actividad física algunos de los factores de riesgo. Otros factores es la cantidad de energía y proteínas que ingiere un adulto mayor, presencia de enfermedades crónicas que se acompañan de un proceso inflamatorio de bajo grado, es decir, hipertensión, diabetes, la disminución de hormonas sexuales, estrógenos y andrógenos, y el sedentarismo. Ahora vean, tratando de identificar, como les dije, es multifactorial. El envejecimiento va a llevar a mayor edad, disminución de la testosterona, aumento del tejido graso, aumento del cortisol, va a ocasionar la sarcopenia, disminución de la cantidad y funcionabilidad de la masa muscular, la presencia de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, tumores, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, muy importante para la conferencia del próximo martes. El paciente está inflamado, PCR alta, interleucinas altas. Este proceso inflamatorio va a ocasionar también destrucción de la fibra muscular, la malnutrición, insuficiencia de ingesta de calorías y proteínas, trastornos gastrointestinales, anorexia, va a llevar a una disminución de la unidad funcional, el sarcómero, es decir, la célula, la fibra muscular per se, disminución de la biogénesis mitocondrial, y es bien importante preservar mitocondria. El proceso inflamatorio va a destruir la mitocondria y no voy a poder tener energía en la fibra muscular. Por eso es que los antioxidantes son importantes. El sedentarismo, menor de síntesis proteica, elevación de la atrogina 1, disminución de la mTOR y las células satélites. Es decir, es un proceso integral que va a llevar finalmente a la destrucción de la fibra muscular. Ahora, la célula muscular realmente es cerebro, es decir, sistema nervioso central, médula, los pares nerviosos que salen hasta que llegan a la cantidad más pequeña, que es la neurona, que controla la fibra muscular. Es decir, que la sarcopenia no solo es la disminución de la célula, de la fibra muscular, sino que es todo un proceso que va desde el cerebro. Ahora, dijimos, hay una disfunción mitocondrial, los radicales libres, muy importante, antioxidantes para neutralizar los radicales libres, me va a llevar a una disminución de la salud del músculo. Las hormonas, pues yo no puedo modificar la producción de testosterona o estrógenos, que me va a llevar a una disminución de la salud del músculo. Hay una disminución de la función neuronal, la unidad motora y el número de fibras se ven disminuidos,
malnutrición per se, poca ingesta de proteínas, poca ingesta de calorías, deficiencia de vitamina D. Entonces vean que nutricionalmente hablando, estamos hablando de requerimientos proteicos, requerimientos calóricos, vitamina D y antioxidantes para controlar el proceso de la sarcopenia. Hay una reducción de las células satélites, que son las encargadas de la recuperación de la fibra muscular. Hay una inflamación crónica, factores de interleucinas y factores necrotizantes, y por supuesto factores de estilo de vida, poca actividad física, obesidad, ejercicio, que me van juntos a llevar a la destrucción de la fibra muscular. Acordémonos que la sarcopenia es pérdida del volumen, pérdida de fuerza, pérdida de la funcionabilidad. Si lo queremos ver de otra manera, tenemos la vejez, pierdo fibra muscular, hay menos actividad física, al tener menos fibra muscular, tengo un metabolismo basal más lento que me va a permitir ganar peso y ganar grasa. Pero esta grasa me produce ciertos factores que aumentan el proceso inflamatorio, que me llevan a la destrucción de la fibra muscular. Entonces es un círculo vicioso que yo debo de hacer mucha actividad física, debo de alimentarme adecuadamente para evitar en la medida de lo posible la destrucción del músculo. Ahora, hay ciertos aspectos musculares a tener en cuenta. Según su estructura y función, las fibras musculares de forma general se dividen en dos tipos. Fibras rojas tipo 1. Estas fibras prácticamente son aeróbicas de contracción lenta, son los que nos permitirían correr la maratón o caminar 1 o 2 horas a paso muy lento. Y tenemos una fibra blanca tipo 2, que es principalmente anaeróbica de contracción rápida, que es la que me permitiría correr 100 metros, o la que me permitiría subir 10 gradas, o la que me permitiría para el adulto mayor ver un obstáculo y decir voy a dar un paso más largo porque había una cáscara de guineo, y el solo dar el paso más largo ocupo esta fibra tipo 2, la cual es muy débil, la cual ha perdido por la sarcopenia y lo que frecuentemente va a causar la caída. Estas fibras, hablando de la fibra tipo 2, las cuales son las que van disminuyendo de forma gradual con la edad. Al verse disminuidas, la actividad de alta intensidad o de fuerza disminuye. Y no es que el adulto mayor vaya a correr 100 metros, pero probablemente va a tener que subir 20 gradas o 30 gradas para subir a su cuarto en un segundo piso, y esa fibra tipo 2 que ha perdido es la que no le va a permitir subir las gradas, se caerá y se fractura, y va a haber una fractura. Entonces nosotros tenemos que tratar de preservar esa fibra tipo 2. Llegará en algunos meses o el próximo año un bloque solo de nutrición de deporte. En teoría este año serán las Olimpiadas y el próximo año empezaba el ciclo olímpico con los regionales, que son los centroamericanos, que van a ser el próximo año en El Salvador, y luego los panamericanos, y luego ese es un ciclo olímpico. Realmente con lo del COVID todo el concepto de nutrición del deporte se nos ha prolongado un año, pero estos conceptos de fibra muscular, aunque son importantes para sarcopenia, son indispensables para que el próximo año estemos hablando de nutrición y alto rendimiento. Ahora vean cómo la fibra tipo 1 es pequeña en diámetro, alto contenido de mioglobina, muchos capilares sanguíneos, necesita oxígeno para oxidar grasa, resistencia a la fatiga es alta. Por eso es que el adulto o cualquiera de nosotros puede caminar 2 horas y no nos vamos a cansar. La contracción es lenta
pero tiene bien poquita potencia y su resistencia es larga. Ahora vean la diferencia de las fibras tipo 2A y 2B. Diámetro intermedio, contenido de mioglobina intermedio bajo, capilares no tiene muchos y prácticamente el sistema energético va más por la vía anaeróbica. Su resistencia a la fatiga es intermedia o baja. Por eso es que cualquiera de nosotros probablemente lo invitaría a la torre de oncología del Seguro Social y subimos 3 pisos para los encamados y terminamos muy cansados, porque nuestra fibra que nos va a ayudar a subir los 3 pisos no es fuerte, se cansa rápido. La velocidad de contracción es rápida, pero tengo mucha potencia, pero se agota rápidamente. Entonces, ese es por lo cual tenemos que cuidar la fibra 2, porque se fatiga rápidamente y sí tiene mucha potencia, pero la resistencia va disminuyendo poco a poco. Y si somos de los que visualizamos las cosas más fáciles, vean una fibra tipo 1 con muchas mitocondrias y muchos vasos sanguíneos. Esto es lo que nos permite caminar 2 horas sin ningún problema, pero la fibra tipo 2 tiene menos mitocondrias y menos vasos sanguíneos, por eso es que se agotan y son más débiles. Esta es la razón por la cual un adulto mayor se cae y se fractura, porque sí vio un obstáculo, ordenó a la pierna dar un paso 5 o 10 centímetros más largo que lo usual, pero el muslo no tuvo la fuerza suficiente para detenerse, se cayó y se fracturó. El adulto mayor podría caminar 2 horas a paso muy despacio, pero en el momento en que yo necesito fuerza, esa fuerza no la tiene. Entonces, nuestro trabajo es nutrirlo adecuadamente para prolongar la vida útil de esta fibra tipo 2. Ahora, ¿cómo diagnostico sarcopenia? Porque ya vimos que es importante. Al final, el paciente sarcopénico tiene mayor riesgo de fracturas y por ende de muerte. Pero ¿cómo identifico precozmente sarcopenia? En este consenso del 2019 de la Sociedad Europea, dio las guías para el manejo, identificación y tratamiento adecuado de sarcopenia. Y el grupo europeo lo define así: sarcopenia primaria, ninguna otra causa evidente que desencadene dicho trastorno, solo el propio envejecimiento. Sencillamente, pues alguien de 80, 90 años, per se, por ser mayor, habrá perdido músculo. Pero hay una sarcopenia secundaria, una o más causas evidentes para el desarrollo del trastorno: postración en cama, estilo de vida sedentario. Yo podría tener 40, 50 años, comer mucho, tomar mucho y ver televisión y voy a perder músculo. O podría tener una fractura del tobillo y pasar 3 meses con yeso y perder músculo. Hay una sarcopenia relacionada con enfermedad, falla de algunos órganos, corazón, pulmón, hígado, riñón, y nosotros pues hemos hablado un poco de pacientes renales y probablemente hemos visto en las unidades de hemodiálisis que estos pacientes hasta caminar realmente les causa problemas. La presencia del síndrome urémico de estos pacientes lo lleva a un proceso inflamatorio muy alto que causa la destrucción de la fibra muscular. Y por último, pacientes con sarcopenia relacionada con nutrición. Estos pacientes anoréxicos que han sobrevivido los 40, los 50 años, probablemente solucionaron su problema de trastornos de alimentación, pero su mala alimentación por muchos años lo llevó a tener muy poca fibra muscular. Ahora, hay varias maneras para ir identificando y haciendo un diagnóstico de sarcopenia. En el contexto clínico, la dinamometría, que es la fuerza
de contracción de la mano en un aparato, pues me permite hacer un diagnóstico de fuerza. Hay una prueba corta que evalúa la funcionabilidad, que es este SPPB, y puedo tener antropometrías, DEXA o bioimpedancia. Ahora, en el grupo de 23 pacientes que les mostré temprano, utilizamos un equipo alemán que está en el país, que lo usamos con Noel un año anterior con un proyecto que hicimos con el Comité Olímpico. El mismo aparato, y el aparato es extremadamente lento en tomar los parámetros de fibra muscular, de masa magra, de masa grasa, agua, y no nos dio, hizo un gran embudo en la primera prueba y por eso hicimos tan poco. En el segundo y tercer grupo que hicimos posteriormente ya no ocupamos ese equipo, sino que ocupamos unas tanitas que no son tan exactas, pero nos dieron muy buen resultado. Entonces yo puedo hacer, para medir fuerza, dinamometría. Para evaluar la funcionabilidad puedo hacer una prueba corta, y si quiero saber la masa muscular puedo utilizar bioimpedancia y DEXA. Y para hacer investigación pues son parámetros semejantes. Ahora, vean este concepto, porque cualquiera de los médicos que ustedes visitan, para evaluar la masa muscular, podrían, con solo el dinamómetro, evaluar, saber si estoy en una fase presarcopénica, sarcopénica o una sarcopenia severa, con solo el dinamómetro. Ahora, si yo voy a medir fuerza, si la fuerza está disminuida, pues ya va a ser sarcopenia o sarcopenia severa, y cuando yo haga la prueba de funcionabilidad, puedo saber, dependiendo de sus resultados, si estoy en una fase de presarcopenia, donde solo tengo la masa muscular disminuida, que la impedancia me va a decir. Si yo ya hago mi prueba de fuerza, puedo determinar si es sarcopénico o sarcopenia severa, o mi prueba de funcionabilidad. Ahora, este es el flujograma íntegro del grupo europeo. El grupo europeo hizo un estudio con 9,000 personas, y en la primera fase hizo un tamizaje rápido, que ya se los voy a presentar en unos minutos, que ellos llamaron SARCF. Es un cuestionario donde evaluaron riesgo o no de sarcopenia. El que no tenía riesgo, pues le dieron las gracias, y ahí terminó el estudio. El grupo italiano, pues que es el grupo europeo, dirigido por los italianos, si la prueba de interrogatorio fue positiva, van a hacer la prueba del dinamómetro. Si el dinamómetro que me va a medir fuerza fuese positivo, lo pasaron posteriormente a la bioimpedancia, y si la bioimpedancia fue positiva, se fueron a la prueba rápida. Realmente yo en el estudio, la primera vez hice el SARC, el SARC, después hice el dinamómetro, y después hice la prueba rápida. Ahora, el cuestionario inicial es extremadamente fácil, donde se explora un poco la fuerza y se le pregunta cuánta dificultad tiene en levantar o llevar una bolsa de 10 libras. Es decir, si yo fuese del supermercado a mi carro y puedo no llevar las 2 bolsas del supermercado con o sin problemas, evalúa la asistencia para caminar, cuánta dificultad tiene para caminar a través de una habitación, tengo no problema para ir al baño o no, o me canso para ir al baño. Levantarse de una silla, cuánta dificultad tiene para pasarse de la silla a la cama. Necesito apoyar mis manos en la mesa para levantarme o no de la silla. Subir escaleras, cuánta dificultad tiene para subir un tramo de 10 escaleras, y si he tenido caídas el último año. Este es un interrogatorio para evaluar
el riesgo no de sarcopenia y estaba validado. Hay puntuaciones y si el puntaje es de 0 a 3, pues que no hay riesgo de sarcopenia, y si fuese un puntaje de 4 a 10, pues había riesgo de sarcopenia. Ahora, esto es un dinamómetro. El problema de hacer el estudio es que este aparato tiene que estar validado para la investigación. Yo tengo 4 validados idénticos a esto. Entonces no es tan fácil porque de repente hay aparatitos sencillos, pero no son totalmente validados para poder dar el dato. Pero el dinamómetro, la medición de la fuerza de agarre es simple y económica. La fuerza de agarre baja es un poderoso predictor de pobre resultado de los pacientes, como estadía hospitalaria más largas, aumento de limitaciones funcionales, mala calidad de vida relacionada con la salud y la muerte. Hay estudios de POC y sarcopenia solo utilizando el dinamómetro. Ahora, este es un dinamómetro y el dinamómetro se utiliza, se toma el brazo no dominante, se repite 3 veces y se va a tomar el valor más bajo que encuentren. El punto de corte para los hombres es 27 kilos y para las mujeres 16 kilos de fuerza. Entonces, se repite 3 veces y se va a tomar el dato más bajo del brazo no dominante. Entonces, eso es la dinamometría. Y hay la evaluación rápida que 8 puntos o menos de 8 puntos es un predictor positivo. Ahora, esto se llama Short Physical Performance Battery, que es la evaluación rápida. Prueba la funcional, es una prueba funcional rápida. Ya no estoy viendo si he perdido diámetro de pierna o la cantidad de fibra muscular que me lo podría dar una impedancia. No estoy midiendo fuerza, que es lo que me va a dar el dinamómetro con el brazo no dominante, sino que lo que yo pruebo es qué tan bien funciona. Se ha definido el rendimiento físico como la función objetiva, medida de todo el cuerpo relacionado con la locomoción. Es decir, el impulso nervioso de mi cerebro, médula, nervio, fibra muscular. Por eso habla de cuerpo relacionada con la locomoción. Este es un concepto multidimensional que no solo involucra músculo, pero también función de los nervios centrales y periféricos, incluido el equilibrio. La prueba corta es una prueba compuesta que incluye evaluación de velocidad de marcha, una prueba de equilibrio y una prueba de soporte en silla. La puntuación máxima es de 12 puntos y una puntuación menor o igual de 8 indica pobre rendimiento físico. Lo que pasa es que en el estudio nosotros tuvimos a algunos médicos hasta de 93 años. Entonces, evaluar esta prueba funcional es un riesgo porque el paciente puede perder el equilibrio y caerse. Entonces, es fácil de hacer, pero uno tiene que ser extremadamente cuidadoso. Para suerte mía, nosotros tuvimos a una licenciada en terapia física que hizo su pasantía con sus estudiantes en oncología, donde yo trabajo. Le planteé la idea y fascinada. Entonces nosotros pudimos evaluar siendo parejas 4 personas en grupos de 4, porque alguien tiene que medir los tiempos y alguien estar listo por si alguien perdiera el equilibrio y se cayera. Ahora vean, si alguno de ustedes tiene espacio, quisiera que se pararan. La puntuación del equilibrio implica poner ambos pies a la par, sin detenerse, y ver si pueden estar por 10 segundos sin perder el equilibrio. Aquí como están los piecitos. Los estudiantes hasta hicieron los dibujos en el piso. Luego tenemos un pie adelante y un pie atrás, pero punta talón juntos. Y el mismo concepto. 10 segundos. Y ahora un pie adelante y un pie atrás.
Esto es mantener el equilibrio. Y tiene un score de 1 punto. Si no hay pérdida del equilibrio por 10 segundos, 0 puntos si hubo pérdida y así sucesivamente. Entonces, se ve relativamente fácil, pero si alguno de ustedes lo intentó y se paró, se van a dar cuenta que no es tan fácil. Ahora, esa es la puntuación de equilibrio. Luego es caminar por 4 metros, ida y regreso, y tiene un score. Y luego levantarse de una silla sin apoyarse con las manos 5 veces. Y se toma por tiempo. Entonces, esto es muy fácil de hacer, pero se ocupa que cada persona en el estudio sea supervisado por 2 personas. Uno que va a llevar cronómetro como el segundo y le va a decir, bueno, levántese 5 veces y le vamos a tomar el tiempo, y alguien que podría estar o que va a estar en ayuda de que alguien se cayera. Entonces, esta es una sumatoria de 8 puntos, y entonces sí, tenemos menos o igual de 8 puntos, este paciente tiene sarcopenia. Entonces nosotros en el estudio hicimos fuerza, hicimos la prueba funcional. Fue bien interesante. Los datos que vieron fue la prueba piloto. Hicimos una segunda y tercera toma y andaremos ahorita con alrededor de 80 personas. Para publicar el estudio se necesita tener más data, porque tenemos hombres y mujeres, y lo que se hacen son grupos de 10 años, de 55. En mujeres empezamos con 55 a 65, y de hombres empezamos de 60 a 70, y así sucesivamente, y llegamos a grupo hasta alguien de 93 años. Entonces, necesito todavía tener más data para poder publicarlo. En Centroamérica no hay un estudio. Quien tiene estudios muy buenos de sarcopenia es Colombia, pero Centroamérica no tiene ningún dato sobre esto. Ahora hablemos un poquito de tratamiento, y lo que yo he subrayado en amarillo es que no hay riesgo, y si no hay riesgo, pues hay ciertas recomendaciones nutricionales, y si tuviese algún tipo de riesgo y hago el estudio completo de la fuerza y la prueba funcional y me termina diciendo que está en riesgo porque la fuerza la ha perdido y la prueba de funcionabilidad está disminuida, pues se consideraría una tercera etapa. ¿Cómo lo abordamos? Y aquí es donde nosotros realmente es importante nuestros productos. Ahora, si fuera nivel 1, donde prácticamente no tenemos riesgo, sencillamente tenemos que dar de 1 a 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, más vitamina D. Y nosotros ya vimos que el DBT tiene 1000 unidades de vitamina D y ocupamos 1 a 1.2 gramos de proteína. Si el nivel 2, donde ya pues vimos que hay un poquito de pérdida del diámetro del músculo, pero aún conservo fuerza y funcionabilidad, ¿qué es lo que necesito? Una dieta mediterránea donde hay muchos antioxidantes, mucha fruta, mucho vegetal, poca grasa. Siempre continúo con el 1 a 1.2 gramos de proteína por kilo, pero aumento la dosis de vitamina D. Vimos la importancia de la vitamina D y su funcionabilidad. Ahora, si a nivel 3, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener ciertas recomendaciones básicas, pero cuando yo tengo un paciente con sarcopenia, donde yo ya tengo fuerza y funcionabilidad disminuida, aumenté los requerimientos proteicos a 1.5 gramos de proteína por kilo y a 2000 unidades de vitamina D. Yo siempre presento a mi padre, que tiene 85 años. Es un paciente, 2 cirugías de columna y un ACV hace 2 años. Es bien difícil porque él se rehúsa a comer, y hoy con la pandemia hasta deprimido está porque no quiere comer, pero es un hombre de unos 65, 70 kilos.
Pues 70 kilos son casi 100 gramos de proteínas que él debería de estar comiendo diario, porque realmente él solo se levanta de la mesa a la silla, llega a su terapista física 3 veces por semana, pero pasa 23 horas sentado del día. Entonces, los requerimientos proteicos para que no pierda músculo es de 1.2 a 1.5 gramos de proteína por kilo. El señor, la única salida que tenía era misa los domingos, y hoy no hay misa los domingos, pero ¿cómo le doy sus requerimientos de vitamina D si no se asolea? Entonces, vean lo que hablábamos hace 2-3 semanas de la importancia de, en este momento, incrementar la ingesta de vitamina D. Y si tuviésemos pues un paciente totalmente sarcopénico, vean la última línea, suplementos nutricionales que contienen aminoácidos esenciales. Hablamos de leucina. Ese es el aminoácido por excelencia para evitar sarcopenia. Estamos hablando de 1.2 a 1.5 gramos de proteína por kilo más las 2.000 unidades de vitamina D y leucina. Ahora, vean distribución de proteínas, y aquí es donde nosotros tenemos que manejar el concepto de nuestra proteína, más ahora que tenemos la opción de 26 gramos de proteínas en una sola toma de una proteína líquida. Para optimizar la distribución de proteínas y mejorar la fase anabólica, o sea, la fase de constricción de músculo, la recomendación es oscilar entre 25 a 30 gramos de proteína, desayuno, almuerzo y cena. Las recomendaciones de la RDA andan por 20 gramos, pero el estudio americano de salud pública vio que ellos comían alrededor de 14 gramos de proteína de desayuno, 16 gramos de almuerzo, y el norteamericano tiene una cena más cargada en proteínas, que podría ser mi distribución en función de mi vida normal, que salgo a las 6 de la mañana, almuerzo en el hospital y ceno fuerte. Mi distribución sería esta. Ahora, si yo quiero preservar y ganar músculo, tengo que seguir este esquema. Ahora, el adulto mayor tiene características bien interesantes. Al dormir y al amanecer, amanecen con mucha fuerza y energía, y usualmente su desayuno es muy bueno. Almuerzan muy bien, pero como ya están cansados en la noche, comen bien livianito. Eso es lo que usualmente hace el adulto mayor. Entonces uno tendría que ser inteligente de buscar la alternativa. Sé que va a desayunar bien, sé que va a comer frijolitos, huevo, queso, leche, platanitos. El desayuno del adulto mayor usualmente es el mejor. Están acostumbrados a un almuerzo normal con el poquito de carne, pero en la noche están cansados. Entonces podría ser el momento idóneo para agregar una proteína para poder cubrir los gramos de proteína en la noche. Ahora, vean este cuadro y vean la rapidez y los tiempos. Cuando usamos una proteína líquida, aparece en plasma 10 a 20 minutos después de dárselo. Y por eso nuestra amiga de República Dominicana, que con la cirugía mórbida que tuvo, le dio la proteína y realmente en plasma, lista para cumplir sus funciones, estamos hablando de 10 minutos. Vean lo que dice el tiempo en que corresponde para suplementar la proteína para tener ventana de construcción rápida. Se debe de consumir de 60 a 60 minutos post ejercicio. Y aunque no es alto rendimiento, sigue siendo totalmente válido. Entonces, yo hago ejercicio
yo salgo a caminar mis 30 minutos del adulto mayor o hace su terapia física, posteriormente sé que después de que se lo tome, 10, 20 minutos voy a tardar en tener niveles plasmáticos y voy a tener una ventana de 60 a 60 minutos post ejercicio para construir un poco de fibra muscular. Ahora, si yo intento cubrir mis 20 a 30 gramos de proteína 3 veces al día con comida, sea carne, pollo, pescado, huevo, leche, queso, niveles en plasma más de 120 minutos. O sea, voy a tener 2 horas para tener niveles plasmáticos de proteína después de comerme mi pollo. Pero vean cuándo sería el momento, tomando en cuenta los 120 minutos que tarda en llegar a nivel plasmático. Tendría que estar comiéndome mis 4 o 6 onzas de carne 90 minutos antes del ejercicio. Entonces, esto implica que el adulto mayor tendría que almorzar bien, a la 1 y ponerlo a hacer ejercicio a las 2:30, 3 de la tarde. Entonces, ese timing se vuelve complicado porque cualquiera de nosotros que quisiera ir a jugar fútbol el domingo, jugar básquetbol el domingo o jugar voleibol en la noche, para construir músculo, tendría que comer 90 minutos antes. Y nadie se va a comer 6 onzas de carne y jugar 1:30 después. Entonces vean la importancia de la proteína líquida en función de la rápida elevación en plasma y el tiempo post ejercicio. Es bien importante porque a nuestro adulto mayor que se fracturó, que tuvo un derrame, que llega el terapista físico a la casa a hacer un poco de ejercicio, ¿cuál sería el momento oportuno para dar sus gramos de proteína? Porque estamos hablando que le vamos a dar 1.2 o 1.5 gramos de proteína. Ya vimos que el paciente anda perdiendo un 8% por cada década de vida. Entonces, momento oportuno, 10 en función de post ejercicio, estamos hablando de 0 a 60 minutos post ejercicio. Terminó su ejercicio y va su jugo y su proteína de 26 gramos líquida. Ahora, poquito de vitamina D. ¿Por qué la vitamina D es tan importante para la sarcopenia? Tiene un efecto anabólico. Aumenta la síntesis de proteína, aumenta el crecimiento de la fibra muscular. Vean cómo es de específica que mejora el número de fibras tipo 2 en el músculo, aumenta el tamaño de la fibra tipo 2. Entonces, por eso es que es tan importante el suplementar vitamina D para evitar sarcopenia. Tiene un efecto metabólico y tiene un efecto antiinflamatorio. Vean cómo pierdo músculo con 28 días de inactividad. Una persona joven puede llegar a perder 2% en un mes de estar enyesado o inmovilizado porque se fracturó una falange y tuvo que jugando voleibol saltó y inmovilizaron el tobillo. Esta persona joven pierde 2% de su fibra muscular con un mes de inactividad. Pero vean qué pasa con el adulto mayor con 10 días de inactividad. Pierde el 9% de la masa muscular de la pierna con 10 días. Ahora, un adulto mayor probablemente pasa entre 2 o 3 meses enyesado. O sea, vean 9 por 3, 27. Este adulto mayor que estuvo enyesado, sea su brazo, sea su pierna o lo que lo inmovilice,
en 3 meses habrá perdido el 27% de la masa de la pierna. Por eso es que el adulto mayor se cae. Entonces nosotros tenemos que, con un adecuado soporte nutricional, utilizando los gramos de proteína, utilizando vitamina D, utilizando una dieta mediterránea rica en antioxidantes, tratar de evitar esta pérdida de masa muscular que se sabe que va a suceder. Vean qué pasa si yo pierdo masa muscular, si yo pierdo 10%, que para fines prácticos es 10 días de inactividad de un adulto, mi sistema inmunológico está disminuido, incrementa las infecciones y tengo un porcentaje de mortalidad de 10%. Si llego a perder un 20% de mi masa muscular, la capacidad de cicatrización, debilidad, infecciones aumenta y puedo llegar a tener hasta un 30% de mortalidad. Si llegara a perder un 30%, van a aparecer las úlceras y neumonías, mala cicatrización, y si llegara a perder un 40%, pues prácticamente es muerte. Entonces vean la importancia de identificar precozmente la sarcopenia. No solo es porque mi papá se cansa cuando camina una cuadra, sino que lo que yo no quiero es que mi papá vaya a terminar con un proceso infeccioso que lo vaya a llevar a la muerte. Consecuencias de la sarcopenia, pues discapacidad, deterioro funcional, disminución del rendimiento físico, pérdida de la independencia, índice de fragilidad, caídas, hospitalización, mortalidad, pérdida de la fuerza muscular. Pues esto es lo que yo les traía. Muchas gracias y recuerden la presencia de la proteína líquida de 26 gramos, que podría ser una alternativa a la necesidad de una cena liviana donde tengo que continuar con mis 30 gramos de proteína. Un adulto mayor puede estar comiendo vegetales, frijoles, un poquito de queso y plátano y quedarse corto con la proteína. Entonces, la posibilidad de utilizar la proteína de 26 gramos en la noche es una posibilidad, como podríamos estar hablando de la Gadavid Nutrition 18 y utilizarlo en 2 refrigerios. Pero cada paciente tiene su idiosincrasia y dependiendo de su interrogatorio en sus hábitos alimenticios, podemos utilizar si es de 10, si es de 18 o de 26 gramos, dependiendo de su necesidad. Así que muchas gracias y listo para cualquier pregunta. Doctor Noah, Melvin Ramírez de Honduras. ¿Dónde? Tengo una consulta. Cuando se habla del aporte o de los requerimientos nutricionales diarios, ya sea 1, 1.2 o 1.5 gramos por kilo día, ¿estamos hablando del peso ideal de cada paciente o del peso que tiene en ese momento? Estoy hablando por el tema de que muchos pacientes que tienen obesidad, ¿no? Entonces, sí sería interesante que nos ayude con eso. Es el peso ideal. Sin embargo, el paciente obeso se puede ir hasta 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Okay. Porque lo que pasa es que el paciente obeso es sarcopénico. A pesar de que pese 300 libras, tiene muy poca fibra muscular. Entonces, el paciente obeso se puede ir hasta 2 gramos de proteína por kilogramo de peso ideal. No, se trabaja con peso ideal. Entonces, okay, uno maneja el 1.2, 1.5. El obeso se puede ir a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso ideal. Ideal, ok. Perfecto, gracias, doctor. Usted. Doctor, buenas tardes. Lubia Guerra de Guatemala con una pregunta. Cuando habló de presarcopenia, luego se viene desatando, ya se desarrolla la cascada de eventos al llegar sarcopenia y las complicaciones. Igual en ese momento ya tenemos que empezar con lo que es la proteína para suplementar. Así es. Acuérdense que esto es integral. El paciente tendría que estar haciendo ejercicio, aunque esta es otra conferencia. Es bien interesante el ejercicio porque el adulto mayor, aunque
uno piensa que solo el ejercicio aeróbico es el que necesita. Realmente el adulto mayor, para evitar la sarcopenia, lo que necesita son ejercicios de resistencia, no el ejercicio aeróbico. Entonces el adulto mayor, o más bien, todos nosotros, pero a más años, es menos lo aeróbico y más la resistencia. Entonces, en el concepto de presarcopenia, realmente la presarcopenia, la única manera de hacer el diagnóstico es con bioimpedancia, con una tanita o DEXA, donde podrá darnos exactamente los kilos de fibra muscular contra las recomendaciones por edad. Para el concepto presarcopénico, solo la bioimpedancia nos puede hacer ese diagnóstico. Igual, el 1.2, el 1.5 de proteínas, hablaba de 1 a 1.2 las recomendaciones, más los antioxidantes, más vitamina D y ejercicio. Con la presarcopenia vamos con proteína. Ok, doctor, si se pierde un promedio del 8% en promedio cada década, si el paciente no está en un problema en hospital, como vimos que obtener yeso, que pierde hasta el 9% en 10 días. Si el paciente ya tiene problemas, como lo hemos visto, de renales o del corazón, o simplemente que sea ya adulto mayor, igual debería de empezar con proteína, porque de hecho la dieta mediterránea la establecen de una vez para bajar colesterol, bajar todo, pero eso los médicos no lo tienen en cuenta. Cuando uno habla de proteína, normalmente se van a lo que usted mencionaba también de importante, que se va mucho al deportista, ¿no? Es que lo que pasa es que por eso les hacía las preguntas temprano. ¿Quiénes miraban geriatras? ¿Quiénes miraban fisiatras? Y yo pregunto, ¿cuántos de los geriatras tienen dinamómetro y lo utilizan en su clínica? Van a ser muy pocos, aunque todos los utilizaron como parte de su proceso de aprendizaje en la residencia. Muy pocos tienen el dinamómetro, pero es la única manera de hacer el diagnóstico, porque vean cómo ya el que tiene sarcopenia, con solo la dinamometría se hace el diagnóstico. Claro, tengo que hacer funcionalidad y realmente nos tardó con un equipo de 8 estudiantes, la supervisora de ellos y mi equipo. A nosotros nos tardó, siendo nosotros 12 personas en el equipo, 13, casi 14 minutos evaluar a un paciente. Para hacer el diagnóstico de sarcopenia utilizamos a 12 personas y cada paciente nos tardó 14 minutos evaluarlo integralmente, desde que lo pesamos, lo tallamos y terminó con las pruebas funcionales. Es muy difícil y por eso es que tenemos que por lo menos sugerir la herramienta del dinamómetro. Hay estudios de sarcopenia en paciente POC que pues el neumólogo no va a hacer una prueba funcional, no tiene tiempo, él está evaluando otras cosas, pero con solo el dinamómetro, que ellos dicen que repetir 3 veces el apretar el aparato y ver el corte, bastaría y sobraría para hacer diagnóstico de sarcopenia. Y esa es parte de nuestro trabajo de educar al médico, porque sabemos muchas cosas, pero de nutrición muy poco. Entonces, en la visita a ustedes, en sus 3-5 minutos que les pueden dar, tienen que saber cómo llevarlo y de la fuerza es la manera más rápida de hacerlo, porque no tengo el tiempo para hacer una prueba funcional. Con la dinamometría bastaría y sobraría para hacer el diagnóstico de sarcopenia y aconsejar el incremento de proteínas, aconsejar el incremento de vitamina D y utilizar antioxidantes para modular la respuesta inflamatoria y tratar de que haya menos destrucción de la mitocondria, porque la mitocondria del músculo es la que sufre y ya no puede realmente luego producir energía y nutrir adecuadamente la fibra muscular. Doctor, una última para dejar a mis compañeros que hay que mandaron preguntas. Cuando usted establece a un paciente en su consultorio con sarcopenia severa,
¿cómo es que le recomienda la proteína y a qué hora y cuántos gramos? O sea, yo sé que lo calcula por kilo, pero poniendo un ejemplo X, ¿a qué horas lo recomienda realmente? Porque hoy también que decía que se podía dar por la noche, y todos cuando hablamos de proteína, así como que nos vamos a la mañana, ¿verdad? Después del desayuno. Lo que pasa es esto, si nosotros vemos nivel 4 y nivel 5, lo que me está diciendo es 1.2 o 1.5 gramos de kilogramo de peso y leucina. Ahora, vean la distribución óptima. Voy a pensar que alguna de ustedes anduviera por 60 kilos. Y hagamos el ejercicio. 60 kilos por 1.5 son 90 gramos de proteína. Y 60 kilos no es mucho, podría ser nuestra mamá. Entonces, si nosotros buscamos a alguien de 60 kilos, tendríamos que estar dando 90 gramos de proteína y distribuirlos de esta forma, de 25 a 30 gramos 3 veces al día. O sea, así tendría que ser la distribución óptima. Ahora, cada uno de nosotros, al entrevistar a nuestros pacientes, nos van a dar datos diferentes. Si usted me pregunta a mí, mire Manuel, ¿y usted cómo come? Yo presentaría este concepto, porque salgo a las 6:05, 6:10 al hospital, y entonces yo me comeré frijolitos, queso, una taza de leche y un pan, y 7 gramos de la taza de leche y 7 de queso o huevo harían 14. Mi desayuno anda por eso. Ahora, mi almuerzo, que yo llevo almuerzo al hospital, es un sándwich, una mandarina y un yogur. Y andaré como por 21 gramos. Tampoco cubrí yo mis requerimientos proteicos, ni en el desayuno, ni en el almuerzo. La cena es cuando ya estoy aquí a las 8 de la noche, entonces en la noche sí me voy a comer mis 6 onzas de carne, que anda por los 25, 42 gramos de proteína. Yo no tendría problema en cubrir mis requerimientos de proteína en la cena, pero sí la tengo en el desayuno. ¿Cuándo me tocaría a mí? Probablemente, pues me las tendría que tomar a media mañana, porque me tomé mi taza de leche, entonces yo me lo podría tomar como refrigerio a media mañana o al llegar a mi clínica a las 3 de la tarde. Ahí podría ser para lograr subir gramos de proteína. A mí en lo personal me tocaría probablemente a media mañana o a las 3, 3:30 que estoy en mi clínica. Ese sería el momento. Yo con 175 libras, 55 años, sería el momento óptimo. Mi momento óptimo muy probablemente sería a las 3:30 antes de empezar mi consulta privada. Ahora, si fuera mi papá desayuna muy bien, almuerza razonablemente completo sus 4 onzas de pollo o pescado, pero su cena es casi nula. Entonces, ¿cuándo le tocaría? A mi papá probablemente en la cena, porque es su ingesta proteica. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vean este concepto. Y tal vez, ¿por qué mejoró tan rápido la sobrina de nuestra amiga de República Dominicana? Es esto. La proteína líquida se absorbe rápidamente. El caseinato de calcio, que también es bueno, tarda 21 días en niveles óptimos en alcanzar el proceso anabólico que yo busco. La proteína líquida se absorbe muy rápido. Pero entonces vienen las preguntas que me dicen, ¿qué momento es el mejor? Si usted me pregunta, a mi papá llega 3 veces por semana a la terapista físico a las 10 de la mañana. O llegaba antes del COVID, pero sí llegaba la terapista a obligarlo a que caminara, a hacer ejercicio con los brazos. Entonces, ¿cuándo le tocaría a mi padre estar con terapista física 3 veces por semana? Estamos hablando que los niveles plasmáticos son de 10 a 20 minutos después de que se lo doy, pero el tiempo perfecto para el efecto anabólico que yo ando buscando es de 0 a 60 minutos posteriores al ejercicio. Pues si yo tengo un adulto mayor, una vez termina su sesión de ejercicio, en ese momento podríamos estar dando los 26 gramos de proteína. Si mi adulto mayor sale a caminar con su perrito
30 minutos todos los días. Esta señora que sale a caminar los 30 minutos todos los días, pues al regreso de caminar se tomaría los 26 gramos de proteína, porque el problema de que nosotros pensemos que estábamos jóvenes y íbamos a jugar fútbol o basquetbol o voleibol, nadie comía fuerte porque sabía que íbamos a ir a correr 90 minutos. Pero si yo quisiera tener mi pico de construcción de músculo, tendría que comer 90 minutos. Nadie come 90 minutos antes y quiere jugar fútbol 2 horas un domingo. Entonces, el momento idóneo para la suplementación de proteínas podría ser de 15 a 30 minutos después de mi ejercicio. Sea mi papá de 80 y tantos años, o sea yo que salga a trotar los sábados o los domingos por la tarde, que tendría que ser el momento posterior al ejercicio, la toma de la proteína líquida. Okay, gracias, doctor. Mire, doctor, hay una pregunta de Laura de México que está en el chat, que pregunta en cuánto tiempo se puede recuperar un paciente con sarcopenia tomando la proteína de 18. Estamos hablando de 2 a 3 meses y hace todo lo que tiene que hacer, porque pues yo puedo nutrir a mi paciente, pero mi paciente debe de iniciar su proceso de actividad física. De 2 a 3, al segundo o tercer mes vamos a ver ya el impacto de la construcción de fibra muscular, siempre y cuando nuestro adulto mayor haga ejercicio y coma suficientes frutas y vegetales que van a ser los antioxidantes. Correcto, gracias, doctor. Gracias. O de nada a ustedes. Doctor, en el caso de la vitamina D, para un paciente con sarcopenia que se le esté dando un tratamiento, digamos, en cierto tiempo, no se corre riesgo de que el paciente tenga algún efecto colateral con el consumo permanente de la vitamina D. Si solo fuera vitamina D no habría mayor problema. Sin embargo, si fuera una combinación, pues sí, hablábamos anteriormente de la vitamina E, que como son liposolubles, hay acumulación en el hígado. Entonces, ahí no podríamos, utilizar nuestro DBT y decir, bueno, voy a duplicar dosis para alcanzar vitamina D. Nuestra vitamina está hecha para la toma diaria y manejarme las 1000 unidades. Ahí me quedaría corto, pero no podría, por querer alcanzar vitamina D, dar doble dosis, porque tengo las vitaminas liposolubles que sí causan su falla. O sea que la combinación directa de la proteína con la vitamina C independiente puede dársela a un paciente con sarcopenia, digamos que se le puede mantener por un largo periodo. Sí, o sea, si yo manejo nuestro DBT, tendríamos que pensar en las 2 cucharadas diarias, que es la dosis recomendada, más la proteína, aunque me quede realmente con las 1000 unidades, que serían la dosis. Ok, gracias. Ya saben. Quiero ver si no me salgo. Ah, ya vi, hoy sí ya los veo. ¿Alguna otra pregunta? Puede apretar ahí, doctor, Stop Presenting para poder verlos a todos. Ok. Hey, fuimos 42 o 35. ¿Cuántos somos? 35. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Edgardo Guzmán de El Salvador le saluda. Placer de escucharlo. Entendiendo, doctor, que todo ese esquema que se le va a ofrecer a un paciente con sarcopenia, un adulto mayor,
va a ser un tanto difícil que haga el ejercicio, el que coma los alimentos necesarios. ¿Será que el tiempo de tratamiento se prolongaría un poco más con 18 gramos diarios para este paciente o 26 gramos? Es que lo que pasa es que todo va a depender de la evaluación integral, porque yo puedo hablar de 10, puedo hablar de 16, puedo hablar de 18 o de 26, pero acordémonos que andamos buscando el 1.5 gramos por kilo, que hablamos de 90 gramos de proteína. Entonces, dependiendo de lo que consuma, así va a ser la dosis a suplementar. Pero aunque yo dé gramos de proteína y dé mis antioxidantes y dé vitamina D, si el adulto mayor no camina, no va a ganar músculo. Puedo evitar la pérdida de músculo, pero no va a ganar músculo si yo no me muevo. Sí, entiendo, pero el tiempo ya no sería de 3 meses, sino que sería un tiempo prácticamente definido, ¿no? Definido, porque si yo pienso que como muy mal, solo como vegetales, porque cuando como pollo se me hincha el estómago, que me duele, que es la consulta, voy a plantear, esto es literalmente cierto. Mi abuela tiene 99 años y tiene Alzheimer. Días come, días no come. Ahora, para la enfermera es mucho más fácil tratar de darle una onza de 26 gramos de proteína y diluirla y que se la tome, a que se coma 6 onzas de pollo. No se va a comer 6 onzas de pollo, va a ser un pleito, es un pleito eterno. Realmente la señora darle de comer es muy difícil, pero es más fácil darle una onza y darle 26 gramos de proteína que se coma un filete de pescado. Los que hemos conocido pacientes con demencia sabemos que ese es el problema. Sí. De hecho, sería una recomendación a sus colegas de 26 gramos, 18, 26 gramos al día por un tiempo indefinido, ¿verdad? Sí. Siempre y cuando la función hepática y la función renal estén bien, podría manejarse indefinidamente. Ok. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Para servir. Doctor, pero en este caso con el Gavit Nutrition 18 hablamos de que está libre de purinas. ¿Cuál es nuestra ventaja ahí realmente? Porque eso es lo que estamos resaltando, que no tenemos mayor problema a nivel renal. No, pero es que de todas maneras vamos a tener gramos de, o sea, siempre hay, digamos, si tuviésemos una filtración glomerular de entre 30 y 60, nos tenemos que ir a 0.8 gramos de proteína o 1 gramo por kilo. Entonces, ahí, digamos que las recomendaciones para el adulto mayor sin mayor compromiso renal. Una vez llegamos al compromiso renal, tenemos que irnos al 0.8 o 1 gramo de proteína o hasta 0.6 si fuese necesario, dependiendo de la filtración. Ahí sí hay que sumar gramos de proteína. Claro, sabemos que las carnes rojas nos van a elevar más el nitrógeno ureico que el pollo o el pescado, pero siempre es necesario la sumatoria total de gramos de proteína. Si es grado 3 es 0.8, si es grado 4.6 gramos de proteína por kilo. No sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si